Bao Radio. Un corito no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento, dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Entonces la parte Sí. vieja, Déjame tomar una foto y mandársela a Cora. con detalle. She's gonna be like, Sí. what? I'm gonna be like, Wow, qué chulo. I told you. ¿Y estos dibujos de quién son? Torrijos Reyes. Déjame ver. Él es de aquí, de la capital, muchachito. Qué bien. Toma. Sí. Y ese es el mapa Ujú. para que la gente haga un recorrido histórico. Qué bien. Aquí nosotros tenemos mucho contenido. Ok. Ah, ok. Bienvenidos a Bao Radio. Gracias por su sintonía. Micaela, ¿cómo estás tú? Yo estoy muy bien. Muy bien. Sí, se te nota. Está acá. Feliz acción de gracias a todos ustedes los que creen en eso. Es uno de mis... No, pero a los que no creen también, felicítame a mí. Bueno, porque- también, bueno, pero bueno. Yo- Es realmente el día festivo americano que más me agrada, personalmente. Ujú. ¿Por qué? Porque me gusta. Bueno, pero... Aunque, ¿Qué día de aunque la fiesta? historia no es la que cuentan, pero Sí. me gusta el sentimiento detrás del... A mí ha llegado... ¿Sabe? A mí, mi temperamento blasfemo... Me gusta ese menú en particular, de comida me gusta. Kosher. No. De Thanksgiving. Ah, pero tú señalas... Ah, no, era señalándote a ti. Aunque Bien. I've had kosher meals espectaculares. Son de las cosas confusas. De Cora, de la mamá de mi amiga. Sí, bueno. Sería bueno que explicara quién es Cora y todo eso. La mamá. Cora es una amiga mía de la universidad, que es alemana, judía, que su mamá, Ujú, la mamá de su mamá estuvo en los campos de concentración, etcétera. ujú. Le acabo de mandar una foto del libro de nuestra invitada Sí. y me respondió, nice, good book, happy Thanksgiving. Esa fueron su respuesta. Sí, típico. Esa. Señores, hoy tenemos a Julie Wellish aquí. Julie Wellish es una grata persona, una grata compañía. Ella escribió un libro hace años y ahora lo relanza en inglés. Saldrá una edición en español próximamente y como que ha completado su ciclo con este libro porque ella, aparte de ampliarlo considerablemente, nos presenta en este producto editorial un mapa de visitas de la comunidad judía en Sosúa. Y entonces esto se convirtió el libro previo, yo recuerdo, en un inspirador, en una fuente muy chula, muy buena, muy fehaciente de informaciones para un guión cinematográfico que escribimos que escribió Iván Herrera, el director de Bantu Mama,
y yo le puse la mano al final. Entonces era sobre una judía que estaba en Sosúa, que vivía en Sosúa, porque él llegó a conversar con varios judíos de allí y le hicieron historias que inspiraron ese guión. Entonces a Julie Wellish, muchísimas gracias por brindarnos esa fuente de inspiración. Realmente hay mucha confusión alrededor de la comunidad judía aquí. Y tú has hecho eso, parte de tu trabajo, parte de tu legado, rescatar desde el corazón, ¿verdad? Desde el corazón, rescatar la memoria judía para todos los interesados, lo que les interesa leer sobre ese fenómeno. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Sí, de nada. Y Happy Thanksgiving también. Sí. Y tus palabras también, muchas gracias por esas palabras tan lindas. Uh-huh. Sí, el libro es realmente como un cumplir con mis antepasados, Uh-huh. como un devolverle a mis ancestros Uh-huh. por todo lo que pasaron y todo lo que hicieron por nosotros. Y también es para rescatar un poco la imagen de Sosúa Uh-huh. como colonia judía, Uh-huh. que está, digamos que debido a que ya la mayoría han fallecido o se han ido de Sosúa. Sí. Digamos que para mantener esa memoria viva, ahí todavía tenemos estructuras que son Uh-huh. como la sinagoga, Un legado. Sí. Uh-huh. Entonces, con este nuevo libro, que incluye la novedad del mapa y del recorrido histórico, Uh-huh. es precisamente... Aparte de las postales, las que postales, están hermosísimas. Sí, Uh-huh. sí, con las ilustraciones Sí. de los sitios del antes y del Uh-huh. después. Es precisamente para eso, para que cuando una persona vaya a Sosúa, un Uh-huh. turista, Uh-huh. o hasta los que viven allá y no lo conocen, gente que tiene muchos años viviendo allá y me preguntaban, pero ven acá, ¿y de la colonia qué queda? Uh-huh. Entonces, eso mismo me hizo a mí Uh-huh. tomar un mapa antiguo Sí. que está en el museo, en los Ujú. archivos del museo, ponerle los puntos que yo consideré más importantes de la colonia judía, y así la gente puede hacer un recorrido y más o menos hacerse una idea de cómo era la colonia en aquel tiempo. Antes de que llegaran los judíos, existía Sosúa per se, como Sosúa. Sí, Ujú. sí, se llamaba Sosúa, Ajá. existía el pueblo Sosúa. ¿De dónde viene ese nombre? Es indígena. Indígena, sí. Por lo que pude investigar, Mm. significa como serpiente, Ajá. y entonces el río Sosúa es Sí. como serpenteante, Ujú. tiene sus curvas, y parece que los indígenas le pusieron ese Sí, nombre. sí, ¿no? Unidos a la naturaleza como estaban, no es de extrañarnos que le pusieran ese nombre. Sí. ¿Qué es Dorsa? Dominican Republic Settlement Association. Sí, DORSA. Fue la institución que creó el Joint, que era el comité de rescate de los judíos en Europa, Sí, y tuvo que crear una compañía exacto. para que sirviera de base para el asentamiento Exacto. de los judíos Porque si- escogidos para que vinieran. Exacto, porque sin una compañía iba a ser un asentamiento desorganizado. Entonces la idea era que fuera rentable para los judíos, a pesar de que, bueno, que Trujillo... Entonces, una pregunta. ¿Habían requisitos para venir a Sosúa como judío? ¿Habían algo? No, Sí, había muchos. sí. Sí. En la conferencia de Evian, Ujú. que fue una que se celebró en el 1938 en Francia, Sí, se ofreció a República Dominicana para que vinieran 100,000 judíos Ujú. refugiados, y solamente vinieron 700 y pico, menos de 1,000, ujú, precisamente porque había demasiadas exigencias. En primer lugar, ujú. que supieran de agricultura o de ganadería. Imagínate tú, personas que vivían en ciudades como Viena
o Sí. ciudades de Europa. Sí, entre las investigaciones que realizamos Iván y yo estaba el hecho de que, bueno, en primer lugar, lo de que un requerimiento era que supieran de ganadería o de agricultura, es nuevo para mí. Nosotros entendíamos que habían venido a cultivar, Sí. Sí. y que entonces, al ver cómo la calidad de la tierra, ellos habían resuelto con el tiempo irse por el lado ganadero. Sí, pero había un señor de la Joint que ponía entre sus exigencias eso. Y si no sabían, incluso había campos de entrenamiento en Suiza y en Italia también, para que aprendieran un poco de agricultura y de ganadería antes de venir aquí. O sea que esa era una de las exigencias. También preferían que fueran personas jóvenes, fuertes, para que pudieran, ¿verdad?, trabajar en un ambiente, un hábitat hostil, muy, muy lejos de lo que estaban acostumbrados, comenzando con el clima. Entonces, eso fue una limitante enorme y por eso no vinieron tantos. Sí. O sea que hubo sí una selección, incluso en alguna de las historias se habla un poquito, o sea, porque hubo personas que no pudieron venir y perecieron allá en campos de concentración. Sí. Y de las historias nuevas que hay en el libro mencionan eso, que fue casi como una selección demasiado exigente en una situación de emergencia que no debió pasar. Los judíos siempre han sido clasificados. ¿Siempre? ¿Por qué será eso? Tú dices aquí. Sí, mira, por ejemplo, que tú me dices que fueron, o sea, son clasificados, fueron clasificados, exigencias, siempre, casi hasta poniéndolo así, viéndolo así, del lado místico, como que, yo no sé, yo quiero pensar que es una casualidad. Ellos venían a una dictadura, y quizás no lo sabían. Muchos ni siquiera sabían dónde estaba República Dominicana. Exacto. Por ejemplo, mi tía lo narra a sí misma en su historia, que ella ni sabía qué era Santo Domingo o dónde estaba. Sí, pero también está el hecho de que esos que llegaron aquí no vinieron para quedarse. No. Muchos usaron Sosúa de trampolín y República Dominicana lo usaron de trampolín. Sí, eso es así. Mira, se enteraron aquí de la dictadura de Trujillo y realmente al inicio era casi como un gueto también porque no tenían documentos para poder salir de la comunidad. Necesitaban permisos y eran realmente, a pesar de sentirse como un poquito restringidos, pero habían salvado sus vidas. Exacto. Entonces, terminando el tema de la Dorsa, Trujillo les vendió los terrenos donde estaba la United Fruit Company y todas las instalaciones y algunos ganados. Entonces, con respecto a tu comentario de que como que han sido siempre clasificados, yo diría que sí. Yo creo que eso es algo que viene, un estigma que viene como desde la Biblia. Desde tiempos inmemoriales, sí. Porque Dios los eligió como el pueblo escogido. Exacto. O sea que ya ahí los marcó. Sí. Y entonces eso ha sido como algo que llevan. Sí, algo que arrastran. Que arrastran. Sí. También nuestras investigaciones arrojaron que en su mayoría eran artistas, muchos médicos, o sea que por el lado de salud no se quedaban atrás, por lo menos ahí estaban cubiertos. Muchos médicos, muchos educadores, muchos humanistas. Entonces, naturalmente, llegaron al país, vieron lo que había y tuvieron que aprender de todo.
y buscársela. Como Sí, dicen. buscársela. Sí, pero que cuando tú te la buscas es más fácil en grupo, Claro. porque tú divides las cosas que hay que hacer. Sí, al principio trataron de que fuera así, en grupos, ujú. pero a la larga Ujú, se dieron cuenta de que no les iba a resultar. Y entonces vino de Israel ujú, un señor experto ya en asentamientos ujú, en Israel, y él dijo, no, esto de kibbutz, esto no va a funcionar aquí en Sosúa, así que vamos a venderles, o sea, que la Dorsa le vendiera a los interesados fincas individuales. Ok. Y entonces ahí ya sí empezó, digamos, cada cual a trabajar por lo suyo, se sentía como más involucrado. Exacto. Y ahí empezó también a filtrarse mejor quiénes pensaban quedarse Ujú, y quienes sí se querían ir a Estados Unidos. sí. Porque, por ejemplo, un ingeniero textil Ujú. en aquella época, dime, aquí no tenía ningún No, tipo de posibilidades Sí. de trabajo. Entonces, muchos se fueron. Sí. Bueno, ¿quiénes eran los líderes de la comunidad? La Dorsa, básicamente, La Dorsa, ¿quién era el líder? Ajá. tenían sus presidentes, su director, que era el señor Alfredo Rosenzweig Ujú, en una Sí. época. Él era también gobernador ujú. de Barahona. De Barahona. Sí, Ah, no sé bueno, por sí. qué Barahona. Y, Cosas del, Sí, cosas del destino, sí. y bajo su liderazgo, que estuvo más o menos hasta la muerte de Trujillo, él era el que llevaba todo lo que tenía que ver con los asuntos Dorsa-colonos. Entonces, lateralmente se fue formando también lo que le llaman en alemán un Rat, que es un comité de una representación, donde había, creo que eran 5 colonos, que, digamos, eran la voz del resto ante la Dorsa. Y entonces Ok. juntos tomaban las decisiones ya de envergadura. Era como un gobierno. Más o menos. Era un gobierno. Se ocupaban de todo, o sea, eran autosuficientes. O sea, Sí. Sosúa se ocupaba de su propio acueducto, de su propia luz, Sí, del mantenimiento de las calles, de todo. sí. Wow, pero era... Como si fuera un sí. ayuntamiento. Sí. ¿Cuándo Sosúa se integra a Puerto Plata en términos sociales, en términos socioeconómicos y todo eso? Bueno, como... ¿Cuándo sí, nace Sosúa, como la distrito. compañía? ¿Cómo se opera esa transición? Mira, las empresas de queso, Ujú, las fábricas de queso y de embutidos, ujú. empezaron en el 40 y pico. Sí. 41, sí. Exacto. Y ya empezaron, o sea, a ser un poquito autosuficientes Sí. en eso. Sí. La Sosúa pertenecía a Puerto Plata, pero luego fue designado como distrito municipal Exacto. en el 59. Me parece, yo puse ese dato también en el libro, en este de ahora que lo conseguí. Pero fue a partir de ahí. Entonces ya ahí empieza, ¿sabes?, a regirse más por Sí. por Adquiere todo otro de la carácter. población. Otro carácter. Sí. Y entonces se forma oye, de Quindubeca, Sosúa. Tú estás muy lejos. Se forma Sosúa. ¿Qué fabricaba Sosúa en esos tiempos? Quesos, Ujú. diferentes tipos de queso, Sí. básicamente, y la mantequilla, Ujú, crema, ujú. también crema para Sí. postería Sí, o para cocinar. sí. También en la parte de embutidos, Ujú. las salchichas, jamones, Ujú. mortadela, salami. Bueno, el salami, exacto. Sí, Sí. sí. Más adelante fue que empezaron también con la leche, Ujú, con leche pasteurizada, ujú. que eso duró un tiempo. No duró todo, no fue. ¿Por qué Sosúa
No, bueno, se encuentra el éxito de Sosúa, se encuentra en la tierra, evidentemente, que la tierra está muy poco hábil para el cultivo. Sí. Sí. Son como arrecifes. Sí, son coralinas. Con una capa muy mínima o sea, fértil. Pero lo lograron, o sea, a base de arar el terreno, de buscar tipos de hierba, por ejemplo, para el ganado. Siempre se buscaba algún tipo de hierba que se diera en ese tipo de suelo. Y pudieron hacerlo. También utilizaron no solamente pastoreo, sino hierbas de corte para el ganado. ¿Cómo así que son hierbas de corte? O sea, tú preparas algunos potreros, o sea, algunos pedazos de tierra, sí, con una hierba específica que crece más alto, la cortas y la secas. Y luego le das eso al ganado. Eso se hacía también. Ok. Más o menos que ¿dónde está Sosúa en la fábrica? Aquí está. En el mapa. En el mapa, sí, en el punto número 2, al lado de la sinagoga. Esa era la fábrica original, ahora hay un hotel ahí. Sí. Y la ganadera, yo no incluí la ganadera. Sí. No la incluí. Pero al principio empezaron en las fincas, que es en las afueras de Sosúa. Ahí estaban las dos fábricas, tanto la de queso como la de embutidos, y luego fue que se fueron a Sosúa. Con la muerte de Trujillo, la Dorsa prácticamente se disolvió. Entonces, las empresas, las compañías que eran cooperativas, tanto de la Silca, que era la de leche, como de embutidos, la ganadera de embutidos, y la Silca de lácteos. Entonces, fueron, digamos, las empresas de Productos Sosúa, y eran básicamente ya las que regían la economía en Sosúa. Qué bien. Ya a partir ¿Y tú tienes información de cuánta gente empleaba y todo eso? No tengo muchos detalles de eso. No, pero sí. Pero muchos. Sí. Muchos empleados. Sí. Y siempre muy agradecidos de las empresas. Sí. Y luego eso se vendió. En el 2005 se vendieron a Sigma, una empresa mexicana. Ok. Pero bueno, la fábrica era como el Central Romana, para Romana. Exacto. Era un proveedor, el principal proveedor de todo. Sí. Sí. Qué bien. Vamos a hacer Cuando llegaba a Sosúa era directo para allá que uno iba. ¿Cómo es? Cuando uno llegaba a Sosúa era directo sí, porque tenían una tienda y ¿tú me entiendes? Sí. En mi casa la tragedia era cuando uno llegaba a las 10 de la noche, no había nada que comer y había que acostarse así. En mi casa se comía mantequilla, se consumía la mantequilla. Nunca se comió margarina en mi casa. Qué bueno, sí. Dígame algo, usted vivió en Sosúa. No me diga usted, por favor. Eso va a ser muy difícil. ¿Por qué? La educación es algo muy difícil. El isleño. Ay, eso, la educación, como ella lo dice. ¿Usted vivió en Sosúa? Sí, claro. Mi mamá fue a Puerto Plata a que yo naciera en Puerto Plata, en la clínica de allá. Pero yo me crié en Sosúa hasta los 12 años, que terminé 8º curso. Entonces hice bachillerato en Puerto Plata. Ahí yo me quedaba durante la semana donde mis abuelos maternos, en Puerto Plata. Luego terminé a los 16 y me fui entonces a Santiago. Ahí también yo me pasaba la semana y los fines de semana yo iba a Sosúa. Pero prácticamente hasta los 12 años, sí, yo viví en Sosúa. Fue una infancia feliz. Si hay algo que hacen los judíos es preservar su memoria. Sí. Tanto así que han dicho que ellos han mercadeado muy bien todo lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Pero ellos nos han dado muchas lecciones sobre cómo se vive en comunidad, sobre cómo son una comunidad judía y cómo se mantiene esa tradición viva. Ellos después están matando. Esas son lecciones. Y ellos se juntan.
Sí. Es una cosa increíble. Sí. Sí. No. Nosotros no somos así. Dice Frederick Forsyth, no, hombre, pero por Dios. No vamos a ser nunca así. Pero no pelea ahora conmigo, ¿no? ¿Verdad? Ojalá nosotros. No pero pelea qué. ahora conmigo tú. No, está bien. Coño, No, lo que pasa es que me incomoda la comparación. Nosotros. Bueno, nosotros somos latinos, tenemos somos familia, pero no a ese nivel. Somos familia. Sí, hombre, nosotros somos Lo que pasa es que- comunitarios familiares, lo somos. Sí, bueno, sí. Lo estamos perdiendo, sí, ok, Rubén. Puede ser que quizás tú estás pensando en No. eso. pero Lo éramos. No, yo creo que lo somos todavía. Ok. Lo somos porque mira tu casa Bueno. y mira. La acogida. Sí. Ey, bueno. Pero no, lo que yo digo es, el judío está más allá de una definición de una raza, de una personalidad de cultural, ¿tú me entiendes? Ya hay judíos integrados perfectamente en todas las comunidades. Hay judíos negros, hay judíos, bueno, De toda parte ya. sí, judíos de todos lados. Entonces, hasta Michael Rapaport es judío. Que habla muchísimo disparate, pero bueno. A lo que me refiero es a que el judío está integrado perfectamente en todo núcleo social. Pero desde que hay un problema, tú dices, bueno, el judío tiene que asistir y se juntan todos. ¿Tú me entiendes? Dice Frederick Forsyth que, por ejemplo, él lo dice llevándolo al terreno de la novela, que el judío tiene, en el caso, por ejemplo, del Mossad, el Mossad es el más pobremente fondeado, financiado cuerpo de inteligencia del mundo, pero es el más eficiente. ¿Por qué? Porque tiene muchos judíos. Porque todo judío es un agente potencial. ¿Entiendes? Entonces son unidos, es que es un misterio. Sí, y es como tú dices, pueden estar en desacuerdo, no ser muy cercanos Sí. en la vida social, Sí, pero se presenta un problema y ahí están. sí. Sí, se dan apoyo, eso es así. Sí, porque yo he oído mi amiga que me habla de cuando su familia se junta, que eso ahí no sacan un cañón de milagro, ¿tú me entiendes? No se tiran gol, no se tiran. Y yo digo, entonces, a las 2 semanas, no, que voy para donde mi hermana, que hay una cena, y yo, pero, wow, ok. Es un asunto que trasciende inclusive la creencia personal. Sí. Yo no vuelvo. Trasciende la religión. Cuando un judío es ateo, lo es ferozmente. ¿Entiendes? Bueno, ahí judío y ateo no cuadran. No. Cuando un judío no cree en Dios. Bueno, un ex judío. Exacto. No, porque judío no es. O sea, que es que hay otra cosa. Por ejemplo, Woody Allen. ¿Tú dirías que Woody Allen es judío? Bueno, quizá lo tiene en su ADN. Lo tiene en su ADN, en su sentido del humor. Su sentido del humor es muy judío. Sí. Es otra cosa, que hay un sentido del humor judío. Sí. ¿Tú me entiendes? Y bueno, a mí me encantan los judíos. Los judíos son gente muy interesante. Bueno, en mi caso, yo, sin darme cuenta, siempre he tenido amigos judíos. Porque como yo nunca fui esa persona de, tú eres católico, tú eres judío, tú eres musulmán, tú eres blanco, tú eres negro, tú eres chino, como que de repente yo me di cuenta que yo tenía amigos judíos. Yo me quedé como que, ok, bueno, bien. Yo tengo varios Siempre amigos. he tenido amigos judíos. Tengo varios amigos judíos, Jim Marie Adams, José Levi, el pintor. Y, Digo, aquí yo no sé si tengo amigos judíos, pero yo sé que allá yo tengo amigos judíos. sí, pero no, pues tú Ahorita te aquí también, bueno, doña Aquí- Julie, ya yo puedo decir. Julie Wellish. Julie, Yo realmente no soy para los judíos ortodoxos. Yo no soy judía. igual que Cora, mi amiga, ella no es judía O sea, tampoco. lo tengo también en el ADN, Ujú. pero mi mamá, o sea, mi papá sí vino, Era- judío, vino de Austria, de Viena, pero mi mamá es dominicana. Sí. Entonces, para yo realmente ser reconocida como judía dentro de la religión judía, yo tengo que convertirme, Ok. lo cual no me interesa. Sí.
Bueno, Sí, no, pero- Cora es judía doxa. exacto. Y su familia come kosher y se hacen todos los días festivos, tradicionales, como es la cosa. Pero Cora no, Cora está tatuada, Cora no lleva. Sí, el rigor. No lleva el rigor, rigor. sí. Yo tampoco, o sea, yo a través de los años yo me he Entonces, dado cuenta de Ahora, que... la hermana de Cora sí lo lleva, por ejemplo. Ah, bueno. Tú eres La mamá una, de Cora sí lo lleva, por ejemplo. una judía liberal, Liberal. Exacto, una Exacto. judía que no está atada por ningún dogma, que tú Exacto. crees en la liberalidad, pero tú mantienes la memoria viva. Sí. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, eso sí. Entonces, para mí, eso es tan importante como ser un judío tradicional. ¿Usted tiene Instagram o algo para este libro? Hay una página en Facebook Ok, sí, bien. con el nombre del libro del 2015, ¿Qué es? que es Sosúa, ¿cómo es que se llama en español? Páginas contra el olvido. Página contra el olvido. O sea que ya yo no quiero darle esa connotación negativa, por eso puse Pages to Remember. Exacto. Y la nueva edición que va a salir en español de este va a ser Páginas para el recuerdo. Ujú. ¿Ok? Sí. ¿Qué es lo que tú más recuerdas de tu infancia? De tu infancia en Sosúa. En Sosúa, bueno, que yo De esa vida en comunidad. era libre. Sí. O sea, yo montaba bicicleta, yo andaba por todas partes en Sosúa, montaba caballo. Ujú. Las amistades son hermanos míos. O sea, que todavía, al día de hoy, mantenemos ese vínculo como hermanos, Sí. como si hubiéramos sido hermanos de sangre. De hecho, hay un amigo que me río porque él hasta me presenta y dice, mira, mi hermana casi de sangre. Exacto. Porque tuvimos una niñez así, o sea, de mucho amor entre cada uno de nosotros y fue muy lindo. También celebrábamos los actos judíos que eran muy lindos, o sea, Sí. las celebraciones en la sinagoga Sí, eran muy bonitas. sí, y me dijo, en nuestras investigaciones surgió también que había un lugar, un salón multiusos, por así decirlo, donde presentaban obras de teatro y conciertos. Sí. Entonces Luis Hess, Así el sí, el profesor Sí. de escuela, sí, Luis Hess, era una persona muy activa en la comunidad, coordinando todos esos conciertos y todas esas cosas. ¿Por qué tú haces esto? Fíjate, yo creo que es como dije al principio, no sé la palabra, pero creo que quizás una deuda Ujú. Sí. de agradecimiento. De gratitud. De gratitud. Porque si no hubieran venido, yo no estuviera aquí. Sí. Bueno, O quizás sea, estuviera allá, pero no aquí. Bueno, mi Bueno, papá y tu mi Tu mamá, mamá es dominicana, así que no. exacto, yo no estuviera aquí. Entonces, y mucha de la familia de mi papá murió, Ujú. pero unos pocos se salvaron, Sí. gracias a Sosúa. Ujú. Otros que pudieron irse a Israel. Ujú. Y yo diría que es eso, y ese cariño, ese amor que yo siento hacia Sosúa. Yo todavía voy a Sosúa frecuentemente. Ujú. O sea, sigo regularmente Sí. yendo allá a Ujú. Sosúa y me encanta. O sea, es mi pueblo, mi Ujú. pueblo natal. Sí, sí. Mira, una cosa que a mí siempre me llamó la atención, ¿hasta qué punto era una comunidad cerrada que estaba que miraba sus asuntos y ese era su mundo? Eso es muy importante porque, por ejemplo, la muerte de Trujillo, tú dices que Dorsa se dejó de existir como tal, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿cómo incidió la muerte del dictador en la comunidad? Bueno, muchas personas, por la falta o sea, la expectativa, además de que justo después de la muerte de Trujillo hubo ciertos hechos en Sosúa que fueron muy tristes, Ujú. que están también narrados ahí en el libro. Ya estaba empezando un movimiento de la Unión Cívica Nacional Sí. en ese entonces,
y guardias o policías, bueno, del ejército, mataron a Alejo Martínez, al doctor de la comunidad, al doctor Alejo Martínez, frente a su casa. Lo llamaron y lo mataron ahí. Mataron también a Pedro Clisante. El tercero en la lista era mi papá, que era también del movimiento de la Unión Cívica Nacional. Y porque José Augusto Puig era el candidato a vicepresidente y Viriato Fiallo era el candidato a presidente. Entonces, mi mamá es cuñada, o era cuñada del doctor José Augusto Puig, porque la hermana de mi mamá... O sea, quedaba malcriadeza por todos lados. Exactamente. Entonces, el tercero en la lista para que iban a asesinar era mi papá, y se salvó por un sombrero, y porque estaba en Puerto Plata. ¿Por un sombrero? ¿Cómo así? Bueno, estaba en Puerto Plata en una actividad política, y terminó, y ya ellos se iban a Sosúa, nos íbamos para Sosúa, y mi papá se dio cuenta por ahí por Playa Dorada que se le había quedado el sombrero donde mi tío José Augusto, y se devolvió. Y justo cuando llegó donde tío José Augusto, él le dijo, mira, me acaba de llamar el señor Erich Benjamin, uno de los directivos de Productos Sosúa en ese entonces. Ellos acaban de matar a Alejo Martínez, que eran íntimo de mi papá, y Pedro Clisante. No vayas, porque te están esperando. Entonces, ahí, bueno, pues se salvó. Ya cuando volvió fue para ir con tío José Augusto y con el que era gobernador en ese entonces, creo que era el señor Ginebra, don Luis Ginebra. Y ya mi papá fue a buscar su ropa para irse como exiliado a Puerto Rico. Si era que le daban el permiso. O sea, de ahí vinieron aquí a la capital primero a conseguir el permiso y tuvo que venir exiliado y se pasó 3 meses en Puerto Rico. O sea que hubo mucho, o sea, todo eso estuvo ocurriendo y mucha gente decidió irse. Los que se habían quedado, que no se habían ido antes, no habían logrado irse antes a Estados Unidos, se fueron en ese momento a vivir a Miami o a otros puntos en Estados Unidos, o fuera, o en Europa también, porque había una incertidumbre, no se sabía lo que iba a pasar. Sí, así es. Entonces, incluso el que era el director de la Dorsa se fue también del país en ese momento. Ok. Entonces, ahí ya, luego de que se vio, ¿verdad?, que el gobierno se iba a estabilizar un poco, pues entonces ya todo volvió, digamos, a su nivel. Pero al principio fue muy caótico. Wow. Por lo que me cuentan, yo no me acuerdo mucho, pero... Sí, no, yo me imagino que no, pero la memoria está ahí, la gente que... No, y mi mamá tenía una memoria. Sí. Sí, ella fue la que narró toda esa parte, ahí en el libro. Qué bien, qué bien. Julie, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, señores, ustedes consuman este libro, que es muy curioso. ¿Dónde lo venden, Julie? ¿Dónde lo venden, bueno, exacto? Todavía no me he acercado a Librería Cuesta, lo voy a colocar allá, espero que sí, que tenga aceptación. Colócalo en Mamey también. Ah, ok. En Mamey. Perfecto. Sí. Y directamente conmigo también. O sea, hay una página también, www.sosuapages2remember, que también ahí se puede conseguir. Y va a salir la edición en español el año que viene. Dios mediante, antes de mayo. Ok, bien. Bueno, muy apropiado que sea en mayo. Sí, exacto. Señores, gracias. Sí, de nada. Gracias. A ustedes cuídense y cuiden a otros. Si te gustó el contenido de nuestro corito, deja tu comentario, comparte, recuerda darnos tu like y activar tu campanita para más notificaciones. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo
yo lo presiento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.